esta materia prima, ¿sí?, la sometemos a etapas o procesos de preparación. No es que directamente la materia prima ingresa al proceso de transformación, sino que muchas de las veces, ¿sí?, experimenta estas etapas. Por ejemplo, muchas de las veces necesitamos un tamaño de partícula adecuado. ¿Sí? Por lo tanto, a veces sometemos a procesos de molienda, ¿sí?, para justamente darle tal vez mayor área de contacto, de forma tal que el proceso de transformación sea más eficiente. Otras veces, por ejemplo, es importante que nuestra materia prima sea calentada, sea enfriada, es decir, que sea modificada su capacidad o su contenido energético. ¿Sí? Consecuentemente, es frecuente que hagamos calentamientos y enfriamientos. Muchas de las veces, esta materia prima tiene que ser transportada. ¿Sí? No es que tenemos nuestro proceso de transformación y directamente ponemos la materia prima en el sitio en donde va a ejecutarse esta transformación, sino que necesitamos transportarla en un lugar. ¿Sí? Entonces, repito, aquí tenemos varias etapas de adecuación que permiten que esta materia prima o estas entradas experimenten procesos de transformación que sean más eficientes. ¿Sí? A nivel de fenómenos de transporte, incluso de operaciones unitarias, nosotros centramos nuestra atención únicamente en lo que son transformaciones netamente físicas, procesos de transformación que son físicos. ¿Sí? La materia puede experimentar también transformaciones químicas, pero cuando la materia experimenta procesos de transformación químico, eso es objeto de lo que ustedes verán en su momento de ingeniería de las reacciones químicas. ¿Sí? Experimenta la transformación, pero difícilmente nosotros lo obtenemos como producto de la transformación directamente del producto de interés. Muchas de las veces que tenemos acá el producto de interés está acompañado de qué? De subproductos. ¿Sí? Subproductos, pues su defecto también impurezas, ¿no es cierto?, que acompañan al producto de interés. Consecuentemente, muchas de las veces aquí tenemos que aplicar procesos o etapas de separación, cuyo propósito es tratar de obtener el producto de interés con la mayor pureza posible. ¿Sí? Aquí, a nivel de estas operaciones de adecuación, ¿sí?, como les mencionaba, está lo que tiene que ver con transporte, está con lo que tiene que ver con calentamientos y enfriamientos. ¿Sí? Y tal vez aquí yo puedo ver la importancia de los fenómenos de transporte. Porque a nivel de transporte, a nivel de etapas de calentamiento, de enfriamiento, tenemos lo que les comentaba. Diferencia de velocidades, diferencia de presiones, y eso significa transporte de cantidad de energía. Cuando hacemos calentamientos, cuando hacemos enfriamientos, y estamos modificando la temperatura del sistema, y ahí tenemos diferencias o gradientes de temperatura, que significa transferencia o transporte de calor. ¿Bien? Acá, cuando les comentaba que necesitamos hacer separaciones para tratar de obtener el producto de interés con la mayor pureza posible, hablamos de operaciones de separación, y esto muchas de las veces se relaciona mucho con lo que son operaciones químicas. Y aquí, por ejemplo, hablamos mucho de lo que es destilación, hablamos mucho de lo que es absorción, hablamos mucho de lo que es extracción, absorción, en fin, infinidad de operaciones que justamente ustedes lo verán ya en niveles superiores. Pero el mensaje que les quiero transmitir es que los fenómenos de transporte son muy importantes a nivel de procesos industriales. Y los fenómenos de transporte tienen mucha importancia para entender que las operaciones químicas. Estos procesos de transformación que les decía hace un rato tienen muchas etapas. Resulta que generalmente estas etapas tienen que ver con operaciones químicas. ¿Sí? Si ustedes hacen una búsqueda en el internet acerca de etapas o procesos de transformación, posiblemente ustedes van a encontrar un millón de resultados. Pero créanme, absolutamente todos esos procesos de transformación yo los puedo entender a nivel de que
Todos esos procesos de transformación los pueden ustedes concebir, diseñar mediante la unión de varias operaciones múltiples. Es como una especie de Lego. Ustedes tienen varios Legos y van juntando o acumulando las piezas según a ustedes les parezca y pueden finalmente obtener productos o resultados diferentes. Algo similar es a nivel de que del diseño a la concepción del proceso de transformación. ¿Sí? La ventaja de una operación unitaria es que justamente tal vez yo tengo 50, 70 operaciones unitarias. Y con estas 50, 70 operaciones unitarias yo puedo entender por qué existen 1 millón de procesos unitarios de transformación. ¿Sí? Pues la importancia de las operaciones unitarias es que justamente, ¿sí?, de alguna forma es un número relativamente pequeño, pero con ese número relativamente pequeño de operaciones unitarias yo puedo diseñar un proceso de transformación. Y a nivel de estas operaciones unitarias juega un papel muy importante en lo que son los fenómenos. Por eso, fenómenos de transporte y operaciones unitarias tienen mucho peso en la formación de un instrumento. ¿Sí? Cuando hablamos de fenómenos de transporte, estamos hablando de, como ya les mencioné ya en clases anteriores, hablamos de transferencia, transporte de propiedades. Propiedades que tienen que ver con cantidad de movimiento, calor, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, transferencia, transporte de cantidad de movimiento de una red de tuberías. Es muy típico y es muy común que nosotros tengamos que transportar, ¿no es cierto?, productos terminados o materias primas a través de líneas de tuberías, redes de tuberías. Cuando hacemos eso, estamos hablando pues de un fenómeno típico de transferencia de cantidad de movimiento. Les mencionaba, muchas veces necesitamos modificar el contenido térmico de nuestra materia. Tenemos que calentar, tenemos que enfriar. Ejemplo típico de ellos son los famosos intercambiadores de gases. Ahí implícitamente tenemos gradientes de temperatura y ahí tenemos un ejemplo típico de transferencia. Esto que ustedes ven acá es un ejemplo que refleja esta zona, ¿no es cierto?, donde ustedes ven el rojo vivo, significa una zona con alta temperatura. Pero esta zona de acá, ustedes pueden darse cuenta que no está incandescente, y eso significa que tiene una baja temperatura. Por lo tanto, esa barra necesariamente tiene que experimentar ¿qué? Transferencia. Y este es un ejemplo que un poco refleja la lógica detrás de que la transferencia es. Cuando ustedes forman una solución, este es un ejemplo típico de transferencia de masa. Aquí ustedes pueden ver que posiblemente se puso un colorante en un recipiente que tenía agua. Este colorante, ¿no es cierto?, fíjense, va marcando esta trayectoria. Está empezando a mezclarse con el agua. Pero claro, esto significa que tienen una alta concentración. Pero si ustedes comparan esta alta concentración versus esta porción de acá, en donde prácticamente ustedes se dan cuenta que no está pintado, que no está, o no es visible la presencia del colorante, yo puedo decir que aquí es una concentración. En todo este sistema ustedes pueden darse cuenta que hay regiones en donde tengo una alta concentración, regiones en donde tengo una baja concentración, y eso fuerza el sistema ¿para qué? Para que experimente transferencia. Como ya les mencionaba, mientras yo tengo una fuerza impulsora, mientras yo tenga esta diferencia de concentraciones, yo tenga esta diferencia de temperaturas, yo tenga diferencia de velocidades, eso es un indicativo de que el sistema necesariamente, espontáneamente, tiene que experimentar transferencia, ya sea de masa, calor o mientras exista la fuerza impulsora, mientras exista esta diferencia, el sistema experimenta transferencia de la respectiva propiedad. Si ustedes dejan este sistema el tiempo suficiente, por esta lógica de que existe una diferencia de temperaturas, van a darse cuenta que luego del tiempo el sistema es totalmente homogéneo. Que necesariamente, ¿sí?, este sistema experimenta transferencia.
Pero llega un punto en el que el sistema ya es netamente homogéneo, y esa homogeneidad, ¿qué significa? Que las concentraciones en cualquier punto del sistema están disminuidas. Si ya la concentración es la misma, ya no hay diferencia, no hay fuerza impulsora y el transporte es necesario. Por lo tanto, ¿sí? Aquí es importante que notemos que existe transferencia mientras exista fuerza impulsora. De forma tal vez general, yo puedo decir que un sistema que se encuentra en equilibrio no tiene capacidad, no tiene esa fuerza impulsora. ¿Para qué? Para experimentar transferencia de cualquier velocidad. Porque por definición un sistema que se encuentra en equilibrio tiene por características que tiene que equilibrio térmico, igualdad de temperaturas, tiene equilibrio a nivel de potenciales químicos, y eso un poco se refleja a nivel de ¿qué? Igualdad de concentraciones. Y también tiene un equilibrio a nivel de ¿qué? Equilibrio mecánico, que refleja igualdad de presiones. Consecuentemente, ese sistema en equilibrio no tiene opción de mostrar una fuerza impulsora para que pueda experimentar transferencia, ya sea de momento, calor o masa. ¿Sí? Brevemente, los fenómenos de transporte, y también un poco van de la mano con operaciones unitarias, tienen mucho que ver con procesos industriales de transformación. Por eso mi mensaje en relación a que los fenómenos de transporte, ¿sí?, marcan o tienen mucho que ver, o un peso importante en la formación de un individuo. Entonces, como les decía, fenómenos de transporte, centraremos exclusivamente nuestra atención en la transferencia de momento, calor y masa. ¿Sí? Con fines didácticos o pedagógicos, nosotros separamos los tres transportes y los individualizamos para el estudio. Pero muchas de las veces, cuando estamos trabajando en un proceso de transformación, resulta que muchas de las veces están dos o tres mecanismos participando del proceso de transformación. Esto que acabo de graficar rápidamente representa el esquema de una torre de destilación. ¿Sí? La destilación es una operación unitaria cuyo enfoque es separar componentes de una mezcla. Posiblemente ustedes traigan como referencia para entender mejor este problema que voy, o este ejemplo que voy a explicar, el petróleo. Y el petróleo seguramente ustedes conocen que es una mezcla que tiene varios componentes, ¿no es cierto? Pero que es sometido a un proceso de destilación, una torre de destilación atmosférica, y por efecto de ese proceso tenemos los varios derivados que nosotros utilizamos en nuestra vida. Luego tenemos que GDP, obtenemos distintos combustibles, ¿no es cierto? Diésel, obtenemos gasolina, obtenemos jet fuel, en fin, varios derivados. Y también obtenemos, ¿no es cierto?, algunos materiales que a veces los utilizamos, no sé, por ejemplo, para lo que es construcción de carreteras. ¿Sí? Pero ustedes se dan cuenta que inicialmente ingresa una mezcla compleja, en este caso el petróleo, y mediante este proceso de destilación nosotros separamos varios componentes. ¿Sí? Yo voy a restringir mi análisis a un sistema o una mezcla un poco menos compleja que el petróleo, ¿sí? Una mezcla binaria de hecho, que tal vez ustedes ya la han trabajado a nivel de laboratorio, una mezcla que es agua más alcohol. Entonces ustedes generalmente, posiblemente han trabajado, no sé si a nivel de biotecnología o tal vez a nivel de química orgánica, han hecho un proceso de fermentación. Esta fermentación permite que los azúcares, ¿no es cierto?, sean transformados en alcoholes. Pero
ustedes necesitan mejorar o incrementar la pureza del producto que han obtenido y seguramente mejoraron la pureza del producto obtenido mediante ¿qué? Mediante la destilación. Nivel de destilación, ¿ustedes qué hacen? Ponen seguramente un balón, ¿no es cierto? Ponen lo que quieren destilar, acoplan con otros elementos, ¿no es cierto? Un condensador. En este condensador ustedes tienen, ¿no es cierto?, algunas conexiones para que circule agua de enfriamiento en ese condensador. Montan el equipo y empiezan a suministrar energía, ¿no es cierto? Dan energía y ustedes se habrán dado cuenta que el sistema empieza a cambiar de fase. ¿Eh? Cuando el sistema empieza a cambiar de fase, empieza a generar vapores. Estos vapores son conducidos a donde? Al refrigerante, y por efecto de intercambio de energía con el agua fría, este vapor empieza a cambiar de fase. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica o fundamento de esto que ustedes han hecho en laboratorio? Es que ustedes están utilizando la diferencia en lo que son puntos de medición de los componentes que forman parte de la mezcla para aprovechar esa diferencia y forzar una separación, porque cuando ustedes generan el vapor, este vapor está mejorando la composición respecto del componente más pequeño. ¿Ven? Y claro, cuando ustedes lo condensan ya tienen un producto que tiene mayor contenido que el producto de interés. Sin embargo, ese experimento o ese ensayo que ustedes hicieron a nivel de laboratorio es un proceso isónico. Es un proceso por lotes. Este ejemplo que yo les propongo acá es un proceso en continuo, en donde continuamente ingresan materias primas y salen productos. ¿Sí? Pero la lógica se mantiene. Acá yo tengo un calentamiento, tengo una fuente o un segmento o una porción de la columna en donde está ubicado lo que se conoce con el nombre de un hervidor, un reboiler, cuya función es justamente suministrar energía para que exista la generación de vapor. Acá en la parte superior tenemos un condensador que básicamente hace el efecto de que el enfriamiento. ¿Sí? Aquí la lógica, un poco también el fundamento detrás de la operación de la destilación, es que ustedes tienen fases que están en continuo contacto. Tienen una fase líquida y tienen una fase vapor. ¿Sí? Acá, de la fase o en esta porción de la columna, les decía, yo hago un efecto de calentamiento con el propósito de generar vapores. ¿Sí? El vapor, por la densidad que tiene tendencia a irse para arriba, ¿no? Entonces el vapor circula, asciende por la columna, llega a esta parte en donde tenemos el condensador que hace el efecto de enfriamiento, quita energía y que permite la condensación de estos vapores. ¿Sí? Luego tenemos aquí un acumulador para que el proceso sea eficiente, igual en su momento ustedes lo verán. Aquí tenemos algo que se conoce con el nombre de convertidor. Parte de este vapor que condensa y que está acumulado en este dispositivo es retornado a la columna. ¿Sí? Y aquí viene un reflujo. ¿Sí? Y ustedes se dan cuenta que aquí hay un ciclo, ¿no es cierto? Porque aquí este líquido desciende por la columna, llega al reboiler, es calentado y empieza a generar un vapor. Parte de este vapor retorna a la columna y otra parte es el producto de fondo que se obtiene el producto por el proceso de destilación. Aquí lo mismo, una parte retorna a la columna y la otra parte es el producto destilado que obtienen de la columna de destilación. ¿Sí? Aquí igual la alimentación tiene muchas formas de cómo puede ingresar a la columna, pero si ingresa en estado líquido, de alguna forma el líquido viene para acá, calentamiento, generación de vapores. El vapor que se genera ingresa a la columna, la otra parte es el producto de fondo. Este vapor es condensado acá, se condensa, una parte de este líquido condensado retorna a la columna y promueve esta interacción entre dos fases en la columna de destilación líquido. ¿Sí? Pero esta operación llamada destilación realmente involucra otras cosas.
tenemos transferencia de cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque es muy simple este esquema de mi columna de destilación, pero ustedes se dan cuenta que aquí tenemos líquido y vapor que se están moviendo a lo largo de la columna de destilación. Aquí tenemos tuberías que permiten el ingreso de la alimentación a la columna. Acá también tenemos tuberías que permiten estos desplazamientos o esta circulación del destilado del producto de fuente. Consecuentemente tenemos líquido, vapor, gas que se mueve a través de tuberías, y eso es sinónimo de transferencia, transporte de cantidad de movimiento. En este sistema, si yo me fijo en la parte superior tengo enfriamiento, ahí significa que yo tengo una temperatura baja. Si aquí hago un efecto de calentamiento, aquí significa que tengo una temperatura alta. Y si me centro en toda la columna, yo tengo un punto frío y tengo un punto caliente, diferencia de temperaturas. Consecuentemente tengo que transferencia. Si yo me centro en las composiciones que presentan las corrientes que entran y salen de este proceso, yo me daré cuenta que aquí, no sé, tendré una alimentación que ingresará con un 40% de concentración. Acá yo estoy en capacidad de sacar un destilado que tiene el 95% de fuerza, y aquí posiblemente tenga un producto que tiene 8% de fuerza. Y nuevamente, si yo establezco como mi sistema toda la columna, yo puedo ver que aquí tengo puntos que presentan o que tienen distintas o diferentes concentraciones. ¿Y eso qué significa? Aquí tenemos transferencia. ¿Sí? Por lo tanto, muchas de las operaciones, muchos de los procesos de transformación, ¿sí?, presentan complejidad. ¿Por qué? Porque estos fenómenos de transporte que nosotros vamos a estudiar a nivel de su curso, ¿sí?, están participando de formación. Sin embargo, como les decía, nosotros, por fines didácticos, vamos a individualizar cada transporte y lo vamos a estudiar. Pero ya en la realidad, a nivel de procesos, a nivel de transformaciones, resulta que muchas de las veces los tres transportes están participando en estos procesos de transformación. ¿Sí? Lo cual implica y confiere que una complejidad extremadamente grande. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que exista esta complejidad, existen ciertas circunstancias o particularidades que nos permiten a nosotros darle el tratamiento adecuado a estos transportes, y mediante el empleo de analogías, ¿sí?, podemos nosotros reducir la complejidad del estudio de estos fenómenos de transporte. ¿Sí? A nivel de transferencia de cantidad de movimiento, la ley típica que nosotros vamos a estudiar es la famosa ley de Newton de la disposición. A nivel de transferencia de calor, aquí vamos a utilizar la ley de Fourier. A nivel de transferencia de masa, nosotros vamos a utilizar la famosa ley de. Entonces, para cada transporte nosotros vamos a ver que tenemos un modelo matemático que de alguna forma nos permitirá entender la lógica detrás de cada uno de estos transportes. ¿Sí? Posiblemente, ¿sí?, el interés principal a nivel de los fenómenos de transporte es que yo esté en capacidad de calcular o de determinar las velocidades, las tasas con las cuales ocurren las respectivas transferencias. Es muy importante que yo determine con qué velocidad está siendo transportada una determinada propiedad. ¿Sí? Indistintamente de la propiedad con la cual estemos trabajando, nosotros vamos a ver que la velocidad de transferencia, ¿sí?, va a ser la propiedad que se transporta por unidad de tiempo. ¿Sí? Eso tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Ustedes analizan o ven lo que es la velocidad, es que longitud por tiempo. Acá, si estamos hablando de velocidad de transferencia de una determinada propiedad, vamos a ver, ¿no es cierto?, propiedad por unidad de tiempo, pero aquí es muy importante también lo que se conoce como el nombre de área de transferencia. ¿Sí?
Por lo tanto, la velocidad o esta tasa de transferencia siempre reflejará, ¿sí?, la propiedad que estamos estudiando por unidad de tiempo y por unidad de área de transferencia. ¿Sí? Entonces, esa será la forma bajo la cual nosotros entendamos la velocidad de transferencia de una determinada propiedad. Aquí será que cantidad de movimiento. Si estamos hablando de calor, será energía. Si estamos hablando de masa, aquí hablaremos de qué, de concentración. ¿Sí? Pero es la propiedad, repito, por unidad de tiempo, por unidad de qué, de transferencia. Y esa será la lógica detrás de la determinación de la velocidad o la tasa de transferencia de una determinada propiedad. ¿Sí? Y eso también, como ya les explicaba en la clase anterior, lo podemos cuantificar relacionando la fuerza impulsora, lo que desencadena el promotor o lo que promueve la transferencia de una determinada propiedad. ¿Sí? Diferencia de velocidad, diferencia de presión a nivel de cantidad de movimiento, o diferencia de temperatura a nivel de transferencia de calor, o diferencia de concentración a nivel de transferencia de masa. ¿Sí? Pero claro, hay una fuerza impulsora que promueve la transferencia de una determinada propiedad. Pero claro, para que esa propiedad se transporte, siempre tiene que vencer una resistencia. Pues este planteamiento es muy lógico, es muy intuitivo, ¿no es cierto? No tiene mucha ciencia detrás de este planteamiento. Hay una fuerza impulsora, promueve la transferencia de una determinada propiedad, pero claro, siempre existe una resistencia. Siempre tiene que vencer una resistencia, porque generalmente hay algo que os opone para que ocurra la transferencia. Por lo tanto, nosotros podemos establecer una ecuación general para tratar de deducir y calcular la velocidad de transferencia de una determinada fuerza impulsora sobre resistencia. La fuerza impulsora ustedes ya la saben para cada propiedad, pero la resistencia va a depender de cada propiedad con la cual vayamos. ¿Sí? Vamos acá. Se está trabajando a nivel de transporte o transferencia de cantidad de movimiento, y es la cantidad de movimiento la que va a ser transportada. Pues vamos a ver qué unidades tenemos como resultantes de esta velocidad de transferencia. La propiedad que se transporta es cantidad de movimiento, que como ustedes recordarán es masa por velocidad. La cantidad de movimiento es tiene mucho que ver con la velocidad con la cual se mueve una determinada masa. Por eso, cantidad de movimiento es sinónimo de la multiplicación de la masa por la velocidad. Esa es la propiedad que se transporta. Aquí es tiempo y aquí tendremos. Hagamos un análisis dimensional y veamos qué unidades están detrás de la velocidad de transferencia de cantidad de movimiento. La masa es longitud por unidad de tiempo. Perdón, la masa es masa, velocidad, longitud por unidad de tiempo. Aquí tenemos tiempo y aquí tenemos tiempo. Finalmente, ¿qué unidades tenemos? Tenemos masa, longitud al cubo sobre ¿Qué significa la L? MT cuadrado sería abajo de masa, toda la misma suma. ¿Sí? Entonces, esas finalmente son las unidades fundamentales que están detrás de qué, de la velocidad de transferencia a nivel de qué, de cantidad de movimiento.
Pero claro, si yo veo así, no puedo asociar mucho a unidades. Tal vez me sea más fácil hacer la siguiente combinación. Velocidad por unidad de tiempo, ¿qué es? ¿Qué es la velocidad por unidad de tiempo? Aceleración. Eso es aceleración. Masa por aceleración, ¿qué es? Fuerza. Y fuerza por unidad de área, ¿qué es? Presión. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la velocidad de transferencia de cantidad de movimiento, esa velocidad de transferencia de cantidad de movimiento tiene unidades equivalentes a qué? Equivalentes a presión. Si ustedes hacen un análisis dimensional, ¿no es cierto?, a nivel de las unidades de presión, son justamente masa respecto de la velocidad y tiempo. ¿Sí? Entonces, las unidades que reflejan la velocidad de transferencia de movimiento son unidades equivalentes a presión. Y a nivel de cantidad de movimiento, como les decía en su momento, lo que realmente desencadena y promueve la transferencia es que ustedes realmente están aplicando ¿qué? Método subjetivo. Están aplicando un efecto decisivo. ¿Sí? Ustedes ¿sí? Lo que están haciendo es aplicar este efecto de fuerza, una fuerza paralela a una superficie que se conoce con el nombre de esfuerzo cortante o efecto cizalla, y eso desencadena o promueve la transferencia o el transporte de cantidad.